Amigos, sed bienvenidos a Infantería de Línea, el podcast de historia militar y wargames, y hoy os traigo una nueva línea de vídeos en las que quiero hablar de los diferentes suplementos de Black Powder. Ya os introduje en uno de los vídeos anteriores, en el que hice una introducción sobre el juego y los diferentes, el reglamento, los diferentes libros que tenía. Os lo dejo por aquí arriba por si no lo habéis visto y queréis echarle un ojo. Y hoy quiero centrarme en uno de ellos, quiero revisarlo con cierta profundidad, hablar de las facciones, hablar de las reglas especiales, ver un poco qué es todo lo que aporta este suplemento al juego y en definitiva pues bueno, que veamos más o menos qué contiene y lo conozcamos más en profundidad. Este reglamento este suplemento al que hago referencia es Last Argument of Kings. Bueno, vamos a entrar un poquito en detalle de qué trata el suplemento de Last Argument of Kings. He de decir que es un suplemento algo antiguo, ha habido varias versiones, se ha ido actualizando sobre todo con la segunda edición de Black Powder en lo que se refiere a algunas erratas, aunque prácticamente el contenido es el mismo. Yo os voy a enseñar la versión de 2016, que es de la que dispongo y que creo que viene muy bien detallada y que vamos a poder echarle un ojo bastante a fondo. El suplemento en sí mismo trata del siglo XVIII, abarcan principalmente desde el 1700 hasta el 1775. ¿Vale? Es decir, hablamos desde la Guerra de Sucesión Española hasta la Guerra de los 7 años principalmente. Y vamos a tener diferentes facciones, las principales de la época, aunque como veremos, y es uno de los problemas que tienen muchas veces los suplementos de Black Powder, hay cosas que se quedan en el tintero, hay facciones que nos faltaría quizá un poquito más de profundidad en algunas zonas, pero bueno, como digo, es muy ambicioso, al final intentamos abarcar un periodo muy largo con muchísimas guerras y bueno, nos da para poder jugar perfectamente, aunque como digo, ya iremos viendo que podría dar mucho más de sí, sobre todo si lo dividiéramos en escenarios específicos, es decir, dividir un suplemento por cada uno de estos escenarios. Pero bueno, vamos a ello y vamos a ir viendo qué tenemos entre manos. Last Argument of Kings empieza con dos apartados que podríamos definir que son lore, o sea, es el trasfondo, ¿vale? Todo lo que abarca a nivel histórico relativo a estos escenarios que vamos a tratar. Y el primero es Warfare in the Age of Reason. Vamos a hablar de cómo se organizaban los ejércitos en esta época, es decir, un poco para entender en este siglo, que obviamente es muy diferente a lo que podría ser el siglo XIX, lo que pueden ser las guerras napoleónicas, guerra de secesión americana, es muy diferente ya que es el inicio de lo que sería el periodo que abarca Black Powder. Por tanto, aquí se nos narra un poco en detalle pues cómo son estos ejércitos a nivel militar, es decir, cómo se organizaban, cómo eran sus líderes, qué particularidades tenían. Yo creo que es un apartado muy interesante, ya que nos da una visión muy grande sobre cómo era esta época y qué es lo que realmente estamos coleccionando. Por ejemplo, se hace referencia a cómo formaban las tropas en línea, que esto lo vemos muy claramente en épocas napoleónicas, pero aquí era algo bastante más novedoso y no era tan trivial de realizar. Hay un papel importante también aún de las picas en muchos de los periodos. Como digo, es un resumen muy bien hecho y que yo lo veo bastante acertado. El segundo apartado, Dress to Kill, a mí me ha gustado también mucho. Aquí hablamos de cómo eran los uniformes de la época, cómo vestía esta gente. Incluso entramos en algunos detalles como llevaban un bigote, no llevaban, qué facciones lo llevaban. Es decir, es bastante interesante ver cómo se describe cada una de las facciones, cómo avanzan a lo largo del tiempo, dependiendo también de la zona geográfica. Y tenemos una descripción bastante detallada, la verdad. Entonces esto sí que es cierto que cuando pintemos necesitaremos pues unas láminas o algo que nos dé un soporte gráfico un poquito más potente, pero está muy bien para entender cómo esta gente se organizaba a nivel de vestimenta y de uniformes. Se incluyen también varias imágenes de diferentes unidades de la época bastante bien pintadas, que a mí personalmente me han gustado bastante. Por ejemplo, fijaos en esta página en la que aparece esa infantería húngara, prusiana, francesa, o sea, súper chulos, con muchísimos detalles y bastante bien pintados. Este tipo de detalles del libro a mí me encanta.
Y ahora sí entramos en el tercer apartado, las reglas especiales para este periodo. Aquí es donde yo creo que está la chicha y lo que da carisma al propio suplemento. Vamos a tener varias reglas que afectan a todos los ejércitos y que van a cambiar cómo se juega habitualmente a Black Powder, añadiendo ciertas restricciones, ciertas limitaciones o ciertos añadidos que hagan que realmente nos sintamos que estamos en ese periodo de tiempo del siglo XVII y no que simplemente pues, sea muy parecido a jugar una época napoleónica o similar. Vamos a ir viéndolas una a una, ya que a mí algunas me gustan bastante y creo que le dan mucho sabor al juego. La primera es relativa a las formaciones. De primeras hay que decir que se prohíbe la columna de ataque, o sea, esto es algo que tiene todo el sentido, ya que aún no existía en esta época, es mucho más típico de la época napoleónica, y que las columnas de marcha tienen una particularidad muy grande, y es que cuando queramos desplegar en línea no podremos hacerlo de la forma habitual en un solo movimiento, sino tendremos que primero hacer un movimiento para girar, es decir, ponerlos en cierta manera orientando el flanco al enemigo, y posteriormente tendremos que hacer otro movimiento para girarles y terminar de formar en línea, ya que en esta época pues no era tan rápido hacer este tipo de despliegues de formaciones. Esto en cambio lo evitan los prusianos de la Guerra de los 7 años, ya que tenían una gran disciplina y el juego lo quiere representar en que pueden formar directamente en línea desde columna y es su ventaja histórica. Otro ejemplo es la interpenetración, podríamos decir, de las unidades, es decir, cuando una unidad quiere atravesar a otra. Normalmente no tenemos ninguna restricción, pero en este periodo sí lo va a haber. Atravesar una unidad a la otra hará que perdamos la mitad del movimiento, simulando un poco el desorden de que no estaban tan entrenados, no tenían tanta pericia al hacer este tipo de maniobras y requerirá, ¿vale?, que gastemos algo de movimiento para poder atravesarlas, ya no va a ser algo tan trivial. Además, si no nos da el movimiento, no nos da lo suficiente como para poder parar, tendremos que quedarnos quieto y ya hacerlo en el siguiente turno. Otra limitación que creo que da también mucho sabor al periodo es la de el moverse y disparar, es decir, las unidades que muevan más de una vez, recordad que en Black Powder podemos mover hasta 3 veces, no van a poder disparar, ¿vale? Esto hace que tengamos que pensar mucho más cómo nos colocamos y se evita ese, pues oye, hago 3 movimientos, te disparo, sino que tendremos que ir acercándonos quizá más despacito. Bueno, si encima pensamos en el cambiar de columna de marcha a línea como hemos visto antes, pues hace que todo sea muchísimo más elaborado, ¿vale? O sea, son ejércitos mucho menos maniobrables, mucho más armatoste para irlos moviendo, pero que bueno, que yo creo que es lo que le da ese encanto. Por otro lado tenemos el fuego por pelotones, lo que aquí han llamado el platoon fighting. Esto viene a significar que las unidades que tengan esta regla, que veremos que son varias a lo largo de la descripción de los ejércitos que aparecen en el suplemento, tendrán un +1 dado para disparar frente a enemigos que no tengan esta regla. Esto no aplica si están shaken o disordered, es decir, si están aturdidos o desordenados, y entonces lo que hace es que tengamos una ventaja, por así decirlo, de calidad frente a las tropas que no realizaban este tipo de maniobra. Otra regla muy interesante es la de las granadas, es decir, aquí los granaderos van a tener su papel, o sea, realmente por qué se les llama granaderos, y es que este tipo de batallones va a poder ignorar ciertos bonificadores por cobertura cuando disparen a menos de 6 pulgadas o en cuerpo a cuerpo a los enemigos. Esto es obviamente súper útil cuando estamos atacando a las fortificaciones. Representa un poco pues esas bombas, ¿no?, esas pequeñas granadas que lanzaban y que en cierta manera explotaban y podían ayudar pues a hacer un asalto o incluso hacer bastante daño a las tropas enemigas. Esto hace que cuando lancemos las granadas el enemigo no tendrá bonificador a la moral por estar defendiendo una posición. Sí que es cierto que si es por ejemplo una posición pesada, como puede ser por ejemplo un edificio, lo que haremos es que solamente tendrá un +1 en vez del +2 habitual. Otra regla súper interesante que a mí me gusta muchísimo es el de las picas, bayonetas, etc. Aquí vamos a encontrar tropas que aún llevan picas. Esto
claro, es un poco difícil de representarlo en una época en la que la mayor parte de lo que abarca Black Powder directamente son líneas de mosquetes, ¿no? Y las armas cuerpo a cuerpo van perdiendo pues mucha fuerza más allá de las bayonetas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las picas? Las picas nos van a dar +1, +2 al cuerpo a cuerpo, pero nos restarán -1, -2 al disparo. Aquí hay que destacar que no se indica muy bien cuándo tenemos que tomar el +1 o el +2 o el -1 y el -2. Esto es algo habitual en este tipo de reglamentos, ya que recordad que Black Powder está muy orientado a un juego muy abierto en el que cada jugador se configura las reglas como quiere, por tanto a veces son un poquito abiertas, pero bueno, simplemente viene así descrito. También hay que tener en cuenta que muchas tropas no llevarán bayonetas. Esto nos va a dar una penalizador muy grande, ya que perderemos 2 dados en el cuerpo a cuerpo. Aquí las bayonetas marcan la diferencia cuando hay un asalto cuerpo a cuerpo, ya que disponer de ellas pues pinchar al enemigo, y eso nos da una ventaja bastante grande. Se nos indica también que ciertas tropas pueden ser únicamente de picas y no llevar ningún tipo de mosquete, que deberíamos de representarlas como si fuera una banda de guerra, y también se dan ciertas indicaciones a cuando la caballería cargue a una unidad que esté formada por picas, que también podría hacer que directamente no podamos cargarla. Además, en esta época se utilizaba un tipo de bayoneta muy especial en el que una vez que se fijaba ya no se podía quitar, por así decirlo. Entonces, si la unidad dispone de ese tipo de bayonetas, cuando se la incorporemos ya no podremos quitarse, ya no podremos disparar más, por así decirlo. Esto es muy importante y da un tipo de jugabilidad súper chula a estos escenarios, ya que tendremos que pensar muchísimo cuando vamos a hacer un asalto, porque ya no vamos a poder usar más, no vamos a poder disparar más. Por tanto, como digo, una regla que a mí me gusta muchísimo. Otro módulo de reglas especializadas es el de la captura de banderas. Esto viene a ser el capturar el estandarte, que nos va a dar, como en ciertas ocasiones, un bonus moral. Es decir, si la unidad es destruida o en ciertas ocasiones cuando huye vamos a poder quedarnos su estandarte, esa unidad después tendrá pues ciertos penalizadores cuando tenga que hacer un chequeo de moral o de liderazgo, este tipo de cosas, pero bueno, como digo, es algo que a mí me parece un poco difícil que ocurra. Lo que sí que dice es que en caso de empate del escenario, quien capture más banderas pues tiene como un poco la victoria simbólica. Pero bueno, es algo divertido, aunque como digo no es nada trascendental. Hablamos también de los dragones, esta unidad especializada montada, que muy orientada a poder desmontar, disparar, volver a montar o lo que hiciera falta. Tiene ciertas reglas orientadas a poder desmontar automáticamente, pueden disparar montados aunque con cierto penalizador, y también pueden volver a montar rápidamente usando la mitad del movimiento y continuar marchando. Es una unidad que da muchísima movilidad y hace que el ejército pues en ese aspecto gane bastante. Los autores también quieren representar en cierta manera cómo la infantería empezaba a tener un papel importante, un papel que era mucho más decisivo contra la caballería del que había tenido previamente. Entonces, esto lo que viene a significar es que si la infantería es cargada por la caballería, pero tienen los flancos seguros, es decir, que por ejemplo tienen un edificio en uno de los flancos o tiene un terreno por el que la caballería no puede pasar, es decir, es un flanco en el que sabe que está a salvo, va a ganar un +1 para el combate. Esto se representa que la infantería empezó a ser mucho más sólida, mucho más disciplinada y era capaz de enfrentarse a la caballería en una situación de mucha más igualdad de la que había habido en épocas previas. Otra regla especial es la de los elefantes. Esta quizás sea la que más me gusta de todas, y es que vamos a poder incluir dentro de lo que son el teatro de operaciones indio elefantes que tienen que ser unidades entre 1 y 3 modelos, se les puede poner artillería encima, bueno, tienen un montón de reglas interesantes, por ejemplo que pues obviamente cuentan como caballería pesada y tienen un más de 3 dados en cuerpo a cuerpo, si derrotan a caballería enemiga esta tiene un penalizador cuando cheque el liderazgo, cuando huyen pueden que arrasen aparte de nuestro ejército, o sea, me parecen súper divertidas, es una pena que prácticamente no se usan porque es de este periodo tan concreto, de este escenario tan concreto, pero que desde luego me parece algo muy interesante. Y para finalizar vamos a hablar también de la artillería. La artillería va a ser muchísimo menos móvil, es decir, una vez que la despleguemos ya no vamos a poder moverla nada más que para girar y disparar, y lo que sí que vamos a incluir son cañones de batallón.
que son, estos sí que van a ser pequeñas piezas, que sí que podrán ir con la propia brigada moviéndose y bueno, darán un apoyo más digamos al corto alcance, ¿vale? Esto lo que representa es que la artillería grande, por así decirlo, no era tan móvil, no es como en épocas tipo napoleónicas, que empieza a dársele un enfoque mucho más móvil, mucho de apoyar incluso a la caballería. Aquí no es así, entonces se representa con esta regla especial. Y hasta aquí todo lo que da un poco de sentido a esta época tan concreta. Como vemos son bastantes cosas, pero yo creo que hace que jugar sea diferente a jugar otros periodos en lo que se refiere a Black Powder. Como veis, este periodo no es más que el desarrollo de la infantería de los siglos previos hasta que empiezan a formar infanterías de línea y hacerse realmente fuertes. Esto es lo que hemos visto en el episodio 1 del podcast, que si queréis saber cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha ido evolucionando los ejércitos hasta este punto concreto que tenemos en este suplemento, os recomiendo que echéis un ojo a este vídeo que os dejo por aquí, porque es bastante interesante en lo que se refiere a historia militar. Y visto esto, vamos a comenzar con los diferentes escenarios que trae el libro. Voy a intentar no extenderme demasiado, ya que no quiero que sea un vídeo súper largo y nos queda muchísimo más por ver. Puede que me deje alguna regla, disculpad si es así. Uno de los problemas que tienen este tipo de suplementos que hacen para Black Powder es que a veces está todo demasiado repartido, hay a veces mucho contenido narrativo que se mezcla con la parte de reglas. Creo que aquí deberían de sintetizar un poco mejor este tipo de reglamentos, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, daros una visión bastante amplia y que entendamos qué es lo que tenemos entre manos. El primero, como decía, es la Guerra de Sucesión Española. Hablamos de entre el 1701 y 1714, ¿vale? Como sabéis, muere el rey Carlos II de España, no tiene herederos, deja como heredero al trono a Felipe de Anjou, y aquí entra una guerra de sucesión, ya que el heredero de Augsburgo también quiere el trono, y todas las potencias europeas empiezan a alinearse, principalmente España y Francia obviamente se alinean juntos, pero el resto de potencias de la época pues entran en conflicto y tenemos una guerra bastante grande. Al final principalmente abarca Europa, pero también parte de América del Norte, la India. Bueno, tenemos aquí una guerra bastante grande. Vamos a ir viendo que la estructura de este libro no es te pongo un escenario y te doy todas las facciones de ese escenario concreto, de esa guerra concreta, sino que en cada una nos van a presentar entre una y dos facciones con las reglas que abarcan todo el periodo del libro, es decir, desde el 1700 hasta el 1775. Además, se mostrará también algún personaje ilustre relativo a cada escenario, bueno, a cada ejército más bien, en este caso, por ejemplo, a John Churchill. Y bueno, esa es más o menos la dinámica. También se incluirá un escenario jugable, que como veremos suelen ser demasiado bestias, en mi opinión, para que una persona o un pequeño grupo pueda jugarlos, pero bueno, que molan un montón. Entonces, la dinámica que voy a hacer para explicároslo es eso, ¿no? Hablaremos del personaje ilustre, revisaremos el ejército y por último será una pequeña introducción a cada escenario. Bueno, vamos a comenzar con John Churchill, duque de Marlborough, que es uno de los generales británicos mejor considerados, ¿vale? Comandó los ejércitos aliados en la Guerra de Sucesión Española, Inglaterra, Provincias Unidas, Austria, todo esto un poco orientado a Flandes, ¿vale? Las batallas en Flandes. Vamos a ver qué reglas tiene. Para mi gusto tiene una de las reglas más potentes del juego, y es que en el primer turno vamos a poder hacer una orden automática en la que realizaremos 3 movimientos con una brigada. Esto me parece buenísimo, porque ya directamente vamos a tener una movilidad brutal nada más empezar, y encima de una brigada entera. Además tiene un valor de mando de 9, lo cual es bastante elevado. Por otro lado, y al contrario de otros líderes, se supone que es una figura tan importante que no la vamos a poder exponer, es decir, no la vamos a poder meter en combate ni nada de este estilo. Y si es capturada o eliminada por el enemigo, el mejor resultado que podremos obtener es un empate. Es decir, este tío es demasiado importante como para que puedan... demasiado grande para caer, como dicen muchas veces. El libro nos presenta todos los detalles relativos al ejército británico. No voy a entrar yo tampoco en explicarlo, porque si no el vídeo va a durar 5 horas, sino que voy a ir directamente a la lista de ejército, ¿vale? Tenemos una lista que, como digo, abarca desde el 1700 al 1775. Claro, esto tiene
tiene cierto sentido para ciertas cosas y no para otras. Por ejemplo, si nos fijamos en la parte de qué líderes podemos utilizar, claro, este personaje, Churchill, solo lo podemos usar en ciertos años, ¿vale? Pero bueno, viene indicado, ¿vale? Pero vemos que tenemos cierto tipo de comandantes que son los que podremos meter. Uno de ellos, por ejemplo, es que mínimo uno tiene que ser un Pure Commander, ¿vale? Esto vemos que es un poco también lo que intenta representar el propio juego y cómo eran las facciones en la época. Pero bueno, si nos fijamos en las reglas, aquí tenemos la Guardia Británica, tenemos Infantería de Línea, tenemos Highlanders también, bueno, tenemos diferentes tropas, ¿vale? Las habituales que suelen aparecer relacionadas con el ejército británico, que bueno, vemos que en realidad se parecen mucho unas a otras. Tenemos First Fire, tenemos Platoon Firing para algunas de ellas, para las más orientadas al combate y más disciplinadas, y sí que es cierto que para que sean un poquito distinto tenemos que ir a la parte de las reglas especiales. Yo personalmente jugaría siempre añadiendo estas upgrades opcionales, ya que creo que es lo que más aborda al juego, si no es que prácticamente estamos jugando con unidades muy parecidas entre sí. Vemos aquí abajo también que se nos dan indicaciones sobre cómo formar el ejército. Esto es recurrente en todo el libro, no hay puntos, sino que hay ciertas directrices que tenemos que seguir. Es un libro antiguo, en los más modernos esto cambia y se empieza a ver de otra forma, ¿vale? Pero bueno, destacar por ejemplo la British Guard, que tiene un atributo de cuerpo a cuerpo altísimo, y además podemos darle reglas como élite, valientes, etcétera. También los Highlanders, ¿vale? Solo podremos meter entre 0 y 2 por ejército. Yo creo que es un ejército potente, muy sólido, como es Gran Bretaña a lo largo de todos los periodos, y quizá uno de los problemas que tiene es el de los comandantes, ¿vale? Que luego en periodos posteriores irá mejorando. Además, podemos añadir algunos de los aliados históricos que tuvieron, como podemos ver aquí, que tendremos ciertas limitaciones, pero se pueden añadir también. Tienen otras reglas especiales diferentes y que, como digo, interesante añadirlas, ya que si no, es que prácticamente tenemos la misma infantería. El escenario que se nos presenta es la batalla de Blenheim, yo creo que una de las victorias más grandes del duque de Marlborough, y supone un giro decisivo en la guerra realmente. O sea, es cuando Francia un poco deja de ser tan invencible, ¿vale? Está muy relacionado con que hay que cruzar un río, estás apoyado por artillería. O sea, creo que es un escenario interesante, aunque como veis, el mayor problema que tienen estos escenarios es que necesitas una cantidad de batallones que es una locura. O sea, yo creo que no se me ocurren grupos de jugadores que tengan tantísimas unidades de un periodo tan concreto como este. Entonces, yo creo que quizás sea una de las mayores críticas que puedo hacer a este libro, y es que los escenarios, aunque molan mucho, son muy interesantes, están totalmente fuera de nivel de lo que la mayoría de los jugadores va a poder jugar. Si muchas veces es difícil encontrar a algún amigo que quiera jugar a lo mismo, ya esto es un nivel exagerado, ¿vale? Necesitas a lo mejor tener 6 amigos y que cada uno tenga una cantidad de miniaturas demencial. Por tanto, creo que aquí, no sé cómo será en Gran Bretaña, pero aquí deberían de bajar un poco los pies a la tierra y hacer unos escenarios un poquito más orientados a una mesa de juego estándar y como mucho 4 personas, ¿vale? No algo tan exagerado como lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo del libro y que también ocurre en otros libros de Black Powder. El siguiente escenario que se nos presenta es la Gran Guerra del Norte. Aquí hay varias facciones implicadas, principalmente Rusia y Suecia, pero también podría ser Dinamarca, Sajonia, Polonia. Bueno, tenemos diferentes facciones que pueden aplicar, aunque como digo, las principales van a ser esas dos. El conflicto está muy relacionado con la figura de Carlos XII de Suecia, que con solo 18 años hereda el imperio y empieza a montar un buen tinglado militar, ¿vale? Es un líder muy carismático, un guerrero nato, y que, como vemos, tomaría varias innovaciones y lideraría siempre desde el frente a los ejércitos, dando una moral increíble a las tropas. Como vemos, Charles XII o Carlos XII es un líder extremadamente bueno a nivel de inspiración en la valentía, ¿vale? Va a dar siempre a todas las unidades que estén a 12 pulgadas un +1 a los chequeos de liderazgo. Esto es buenísimo en mi opinión. Además, da un +2 al valor de combate a las unidades a las que se una, aunque también es importante que está obligado a unirse a cualquier unidad que vaya a cargar
lo cual es, bueno, hace que sea una pega bastante importante, ya que puede morir fácilmente. Tiene un valor de mando de 9, lo que le hace un comandante muy capaz y también bastante bueno. Y bueno, muy a tener en cuenta cuando diseñemos un ejército sueco. Lo referente al ejército sueco es bastante competente en lo que se refiere a comandantes. Podremos incluir al rey Carlos XII y también comandantes de un nivel de mando 8, cual para mí me parece que es bastante bueno. Y las unidades me llaman mucho la atención, ya que tanto la guardia sueca como la infantería de línea llevan picas. Esto es muy interesante, ya que no lo tiene ningún otro ejército. Si nos fijamos en las reglas especiales, vemos que ambas unidades están muy orientadas a la carga, es decir, la idea de cómo funcionaba esta infantería es que disparaba y en cuanto estaba suficientemente cerca cargaba, por tanto tienen reglas muy orientadas a este objetivo. Y también podemos añadir pues caballería y artillería de la manera habitual. A mí me gusta mucho, ya que es un enfoque súper ofensivo para un ejército, y quizás sería el que, no sé, quizás sería el que más me gusta del libro si tuviera que hacerme yo uno de los ejércitos. Por otro lado tenemos al enemigo directo, que sería el Imperio ruso, donde tenemos a Pedro el Grande, una figura súper emblemática también en lo que se refiere a la nación rusa, y que tiene unas reglas que, hostia, son maravillosas, o sea, me llaman también mucho la atención. Se supone que es como un maestro estratega, y esto lo que hace es que vamos a poder desplegar una pieza de terreno de hasta 12 por 12 pulgadas, que puede ser la que queramos, puede ser un bosque, puede ser un edificio, una montaña, cosas de este estilo. Hostia, muy llamativo, la verdad, que lo que hace es que, bueno, se supone que el tío ha sabido elegir muy bien el terreno y tiene eso ahí para su ayuda. O sea, muy interesante. Tiene un valor de mando de 9, bueno, como los grandes líderes que estamos viendo, y de la manera habitual lo podremos desplegar con el ejército ruso. Aquí vemos que está obligado a meter el ejército a comandantes de muy bajo nivel de mando. Esto es debido un poco al contexto histórico, y tendremos que tener al menos a uno de 7 y a otro de 6, que 6 es extremadamente bajo. Tenemos un montón de tropas aquí, desde la guardia, infantería de línea, tropas de guarnición. Tenemos los Jaggers, van a ser infantería escaramuzadora que podremos utilizar. Tendremos un montón también de caballería y reglas especiales que hace que aguanten bastante. Sí que es cierto que muchas tropas más básicas, como puede ser por ejemplo estos regimientos de guarnición, pues obviamente no están tan orientados al combate. Casi todos los ejércitos tienen alguno, pero las tropas como por ejemplo los Jaggers a mí me parecen muy buenos. Tienen Sharpshooter, tienen Marauders, hostia, esto hace que los puedas lanzar por ahí lejos, perderles, esconderles, pero que van a ser perfectamente efectivos y perfectamente móviles. Un aspecto que no he comentado en los anteriores ejércitos ni en este es que algunas tropas están limitadas al año, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A lo mejor te dicen, oye, esto lo puedes utilizar a partir de este año concreto, entonces tendremos que ver qué escenario estamos representando o qué guerra en particular estamos jugando para poder incluirlos. Se nos propone un escenario que no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad, es la batalla de Holocene, imagino, es que tiene demasiadas consonantes este nombre, la verdad, pero bueno, viene a ser que durante la marcha hacia Moscú de Carlos XII necesitaba forzar el cruce de un río y bueno, los rusos se atrincheran y vamos a tener que hacer unas maniobras muy arriesgadas para poder cruzar y hacernos con la victoria. Un escenario también interesante, de la misma manera lleno de unidades, algo totalmente fuera del alcance de casi todos los jugadores, pero que bueno, está muy interesante de ver. Podemos reducir un poquito el número y podríamos jugarlo perfectamente. Vamos a revisar ahora la siguiente sección, la siguiente guerra, que nos lleva más o menos a la zona de los Balcanes. Hablamos de Storm on the Danube. Es una guerra que involucra principalmente a los Habsburgo con el Imperio Otomano. Sabéis que estas dos facciones estuvieron dándose palos a lo largo del siglo XVII y XVIII en grandes cantidades. Y bueno, en este aspecto tenemos estas dos facciones que tienen un toque muy especial, sobre todo el Imperio Otomano, en mi opinión. Quizás sea la facción que más me gusta del juego en ese aspecto, porque tiene un montón de reglas súper interesantes y un toque que, claro, aún estaba en un sistema feudal, la tecnología militar
está bastante atrasada. Hace que sea muy interesante cómo se enfoca esto de cara al juego. Voy a comenzar con el Imperio Otomano, que tiene 3 reglas especiales de facción que me parecen súper interesantes. Esto es quizá un poco lo que yo echo de menos en el resto de facciones, algo que les dé ese toque tan característico a cada uno de los ejércitos. La primera es The Flag of the Prophet, la bandera del profeta. Es que vamos a poder llevar un estandarte verde ceremonial, el típico con los versos del Corán y demás, que lo que hace es que cuando una unidad otomana a 6 pulgadas o menos de la bandera va a poder repetir los break test una vez por turno. Entonces, o sea, muy bueno. La verdad es que es muy buena. Puede usarse mientras, obviamente, la bandera no haya sido destruida y solamente una vez por turno. Pero bueno, vemos que aquí ya tenemos un elemento súper importante sobre el que podemos poner nuestro ejército alrededor y va a dar una potenciación bastante buena. La segunda sería Mob Rule, que viene a ser como regla de la turba o algo así. Es decir, lo que supone esto es que todas las unidades van a tener que organizarse como warband, es decir, como banda de guerra, antes de cargar. Es decir, tú puedes llevarlo en línea, pero cuando cargues vas a tener que cambiar la formación, cambiarte a banda de guerra y realizar la carga. Esto incluye que cuando, por ejemplo, nos carguen, ahí no vamos a tener que reorganizarnos, pero tendremos un penalizador. Esto involucra pues que la infantería no era tan seria como la del resto de facciones y requerían de este tipo de... O sea, se volvían una turba cargando cuando era necesario, ya que no tenían esa misma disciplina y ese mismo entrenamiento. La última quizá es la más peculiar y la que más me gusta, y es la de There Can Be Only One, que es que solo puede haber uno. Esto está muy relacionado con el propio sultán que va a dirigir el ejército, y es que la opción estricta de cumplir esta norma es que solamente el sultán puede dar las órdenes. Esto, claro, cambia completamente el enfoque del ejército, ya que hace que, como solo el sultán lo puede dar, vamos a tener que tener un enfoque muy quizá defensivo, tener que intentar tener las unidades juntas, las brigadas juntas, muchas veces dar más órdenes de brigada que órdenes individuales, porque intentaremos darlo a lo que esté más cerca. O sea, va a cambiar completamente la manera de jugar y va a hacer que el ejército sea muy complicado de usar, porque realmente es como fue históricamente. A mí me gusta mucho, es una pena que obviamente es un periodo que se juega casi prácticamente nada, pero me encanta, la verdad, el enfoque del ejército con estas reglas. Estas son las diferentes unidades que tiene el ejército, en la que podemos ver que hay una variedad muy grande. Hay un montón de reglas especiales, la verdad, si nos ponemos a mirarlas. Y bueno, si no usásemos la regla de que el sultán tiene que mandar todas las órdenes, estos son los comandantes que podremos utilizar, que como veis tenemos que al menos meter uno de nivel 6, y como mucho podríamos meter 2 realmente que tuvieran un nivel de mando 8, lo cual dificulta bastante el uso del ejército en cualquier caso. Tenemos tropas como los genízaros, muy carismáticos, tenemos también infantería regular, pero bueno, como digo, necesitan estas reglas especiales para tener ese carácter más cercano a lo que en la realidad fueron los otomanos, sino al final es que tenemos tropas muy parecidas a las anteriores, por eso digo que es tan interesante que las utilicemos. Fijaos que una de las cosas que más llamativas tiene este ejército son los elefantes, que en especial, tanto en el Imperio Otomano como en India, vamos a poder incluirlos. Por otro lado, si echamos un ojo al bando austriaco, que es la segunda facción que está en este apartado, tenemos un personaje muy carismático que es el príncipe Eugene de Saboya. Aquí, este tiene unas reglas que a mí me gustan. Por ejemplo, permite que cuando le unamos a una unidad, esa unidad automáticamente recupera una herida, pero de manera automática, no tendremos que hacer un rally ni nada similar. Y además, por otro lado, que sí que es un poco más peligroso, obliga a que cuando carguemos a unidades enemigas, Eugene tiene que automáticamente unirse a esa unidad y cargar con ella. Le da un +1 al combate, pero obviamente él se pone en riesgo. Lo bueno es que entiendo que le quita la herida también. Esto lo hace bastante bueno para meterle en los combates. Tiene un nivel de mando 9 bastante alto, o sea que un personaje muy a tener en cuenta. En lo que se refiere al ejército austriaco en este periodo, la verdad es que es un ejército muy potente, un ejército muy profesional. Viendo el resto de ejércitos que tenemos entre manos, vemos que tenemos unidades de granaderos, infantería regular, infantería ligera, o sea, la típica de la época, reglas como First Fire, caballería pesada, tenemos los husares con marauders, una regla también muy interesante, ya que podremos mover a las tropas bastante lejos
sí utilizarlas de una manera independiente. Si nos fijamos en las reglas especiales, tendremos algunos atributos como por ejemplo élite, que también es muy bueno para hacer más fiables a las unidades. Y en lo que se refiere a los comandantes, bueno, tenemos obviamente al Príncipe Eugene, que tiene ese nivel 9 de mando, pero es que el resto podremos meter hasta 3 comandantes que tengan un nivel 8, lo cual es un nivel bastante bueno, sobre todo, como digo, comparando con el resto de facciones que ya hemos visto. Por otro lado, si nos fijamos especialmente en el apartado de artillería, podremos meter una pieza por cada 2 regimientos de infantería. Esto es un ratio bastante mejor que el del resto de facciones, por tanto refleja un poco cómo los austriacos tenían esa mayor preponderancia en lo que se refiere a la artillería, que eran bastante más potentes que otras facciones, y podremos meter muchísimas más piezas. Por último, se nos muestra la batalla de Petrovaradin, que es una batalla en la que el príncipe Eugene de Saboya lidera una defensa de una fortaleza clave a las orillas del Danubio frente a un ejército otomano masivo, podríamos decir. Los otomanos estaban confiados por su número, su caballería, etc. Y bueno, pues hay que intentar aguantar, salir al contraataque. Un poco es un escenario bastante interesante también, que yo creo que tiene pinta de ser bastante divertido. Continuamos el siguiente periodo que nos muestra el libro de Last Argument of Kings, que es la Guerra de Sucesión Austriaca. Esta estalla en 1740 tras la muerte del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano, y bueno, la hija María Teresa hereda los dominios de los Habsburgo gracias a la pragmática sanción, pero muchas potencias europeas la rechazan como heredera legítima y se monta aquí el pifostio, ¿no? Entonces tenemos una gran coalición contra Austria por parte de Prusia, Francia, Baviera, España. Por otro lado tenemos a Gran Bretaña o otros estados del imperio que apoyan a María Teresa. Bueno, es una guerra que se lucha principalmente en Alemania, Italia, Países Bajos, y termina en 1748 con el Tratado de Aquisgrán. Para representar esto, que aquí es lo que digo yo un poco del libro, me llamaría más la atención que ahora viniese la facción de Austria, pero nos va a venir la facción de Francia. Entonces vamos a ver un poco qué tenemos entre manos, porque Francia es una de las naciones más importantes en este periodo histórico. El personaje que tenemos por la parte francesa que nos presenta el libro es Maurice de Saxe, que obviamente participa activamente en este periodo y en este conflicto en especial. Tiene unas reglas también bastante interesantes, y es que tiene una especie de carácter muy defensivo. Por tanto, cuando despleguemos las tropas nos va a permitir añadir algunas fortificaciones, algunas trincheras a algunas de nuestras unidades, lo cual es bastante bueno, ya que hace que el ejército sea muy defensivo, pero claro, nos da una ventaja bastante grande, sobre todo si el escenario que juguemos va en esa línea. Por otro lado, uno de los problemas que tiene, que creo que también va muy alineado a que sea defensivo, es que se supone que tiene muy mala salud y no puede sentarse en un caballo. Entonces tiene que combatir, o tiene que comandar más bien desde una especie de litera o desde un transportín que le van llevando. Así que no puede en ningún momento unirse para entrar en combate o hacer una orden de follow me, es decir, no puede unirse a las unidades, ya que en teoría pues no puede moverse fácilmente, tiene esos problemas de movilidad. Sí que la parte buena es que también tiene un nivel de mando de 9, que es bastante alto y un poco en línea con el resto de personajes. En lo que se refiere a los comandantes, Francia no es de las mejores facciones, ya que hay que meter al menos 2 de nivel de mando 7. Esto refleja un poco que muchos comandantes sean elegidos más por su cuna que por su propia habilidad o méritos. Sí que podremos meter el resto de nivel 8, lo cual puede, si es un ejército grande, pues nos puede compensar bastante. Tenemos un número de unidades muy grande, tenemos guardias, varias infanterías de línea, tenemos la infantería francesa y la extranjera, por así decirlo, en la que tiene unas reglas bastante mejores. Tenemos milicias, tenemos infantería ligera y unas cuantas unidades de caballería, lo cual da pues muchísima variedad al ejército y sobre todo muchísima variedad táctica. En la artillería es interesante que tenemos artillería a caballo, algo que no es tan habitual en este periodo, y que yo creo que le da un punto bastante positivo y bastante potente a este ejército.
El escenario que tenemos entre manos es la batalla de Fontenoy, que está obviamente enmarcada en este conflicto de la guerra de sucesión austriaca. Obviamente tendremos al mando a Maurice de Saxe por la parte francesa, que se enfrentará a una coalición de diferentes naciones enemigas. Nuestro objetivo va a ser, si somos los franceses, defender los pueblos fortificados, un poco en línea con las reglas que hemos visto de este personaje, y obviamente el objetivo aliado pues será arrollar y desorganizar al frente francés. El siguiente siguiente conflicto que nos ilustra este libro es las guerras de sucesión inglesas, entre 1690 y 1746, es decir, un periodo bastante amplio, realmente poquito más que el 1770 que se nos presenta en otros conflictos, ¿vale? Aquí abarcamos un periodo amplio, complejo, de conflictos dinásticos británicos, las guerras jacobitas, hasta que finalmente se consolida la monarquía protestante bajo los Hanover. Más o menos son 3 grandes episodios: la Revolución Gloriosa, la Rebelión Jacobita de 1715 y la Rebelión Jacobita de 1745-1746. La verdad es que es muy de nicho, ¿vale? Entiendo que los británicos les gusta mucho este apartado, pero es algo muy de nicho, ya que es un conflicto muy acotado y, en mi opinión, ligeramente menor, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo porque eso no hace que sea menos interesante. El libro, como veis, nos va a ilustrar pues un poco cómo han justificado las diferentes reglas que van a dar a cada una de las unidades, ya que casi todas van a ser de Highlanders, este tipo de cosas. Nos hablan también del propio general, que no tiene reglas especiales, más allá solo tiene su nivel de mando y ya está. Nos presentan el siguiente ejército, que está orientado al 1745-1746, a este periodo concreto de los 3 que habíamos dicho. Aquí, a nivel de mando, en realidad, como comandantes no está mal. Pues tenemos al príncipe Carlos Estuardo, ¿vale? Que tiene un nivel de mando 7, no está mal. Podemos meter hasta 3 líderes con un nivel 8 y al menos tendremos que meter uno con nivel 7. O sea, yo creo que es mejor que muchas de las facciones que hemos visto. Entre las unidades, pues tenemos, la verdad es que unos regimientos muy, muy carismáticos y probablemente las mejores unidades en el cuerpo a cuerpo de este suplemento, porque tenemos los Highlanders con mosquete, pero que tiran 7 dados en el cuerpo a cuerpo, tienen reglas de Terrifying Charge, y encima si vemos las reglas especiales les podríamos dar Stubborn, Toe Fighters, o sea, unas verdaderas bestias en el cuerpo a cuerpo. Tenemos también la versión irregular de infantería, que van con pistolas, también bastante carismática, lo mismo con reglas muy orientadas al cuerpo a cuerpo. Tenemos luego infantería regular, digamos de apoyo francés. Tenemos también escaramuzadores, caballería, algo de artillería. Es decir, este ejército tiene bastantes carencias, pero por otro lado tiene unidades muy buenas que, si fuésemos capaces de usarlas bien, podríamos llegar a ser bastante competentes. Aún así, como digo, es un ejército muy, muy de nicho en este caso y muy orientado a combatir contra el bando que le tocaba, que eran los británicos. En este caso, en este apartado, en vez de tener un escenario como hemos tenido en los anteriores, aquí lo que se nos muestra es una propia campaña, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y eso que no está mal. La campaña en sí misma, echándole un ojo, me parece que está bastante bien. Son escenarios encadenados, tenemos algunas tablas pues de cómo se recuperan las unidades, qué pasa cuando vencemos, este tipo de cosas, y vamos, por así decirlo, avanzando en los diferentes escenarios que tiene este conflicto, para intentar pues ver si conseguimos vencer la rebelión, ¿no? No sé, me llama mucho la atención que venga aquí de una manera tan gratuita. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que este tipo de campaña fuera genérica para poder usarlo con cualquiera de los escenarios que vienen en el libro, pero bueno, no está mal, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle porque no quiero dedicar demasiado tiempo tampoco al vídeo, que ya llevamos bastante, pero decir que merece la pena echarle un ojo porque es bastante interesante. Y amigos, hemos llegado a lo que es el último gran apartado de lo que se refiere a conflictos históricos de este suplemento, la Guerra de los 7 años.
Para mí es mi conflicto favorito dentro de los que se enmarcan en este libro y bueno, es un conflicto que mucha gente lo llama realmente la Primera Guerra Mundial de facto, ya que involucra muchísimas grandes potencias en un montón de teatros a lo largo de todo el mundo, es decir, hubo combates en Europa, América del Norte, el Caribe, la India, África, bueno, una cosa bestial. Tenemos como bandos por un lado Gran Bretaña y Prusia, principalmente aliados con Hannover y Portugal, y por otro tendríamos a Francia, Austria, Rusia, también por otro lado Sajonia, Suecia, España más tarde entraría también. Es decir, es un conflicto que, como vemos, involucra prácticamente a todas las grandes potencias de la época. Y bueno, como os estaréis preguntando, ¿qué facción es la que, o qué facciones son las que nos propone en esta ocasión este conflicto? Y no podía ser otra que Prusia, se podría decir un ejército con un estado, como se le suele llamar, que es quizá la más disciplinada del juego, la que va a tener un ejército, en mi opinión, más potente, y que además tiene un líder que es extremadamente fuerte también, y hablamos de Federico el Grande de Prusia. Este tiene una regla que es muy especial. Viene a ser que si cuando realicemos la primera orden en cada turno, la vamos a superar únicamente, o sea, solo la fallaremos si sacamos un doble 6, la siguiente orden solo la fallaremos si sacamos un 11 o más, y la tercera solo si sacamos un 10 o más. A partir de aquí, este personaje ya da las órdenes de manera normal con un valor de mando de 9. Por tanto, sabes que las tres primeras prácticamente salen seguro, a menos de que tengamos muy mala suerte. Por tanto, es un líder muy poderoso a nivel táctico de cara a un movimiento que queramos que salga casi seguro, es altísimamente probable, es decir, para momentos decisivos es un personaje increíble. Bien, si nos fijamos en la lista de ejército, Prusia tiene bastantes unidades. Fijaos que aquí hay algo importante, y es que va de 1740 a 1772. Y además, lo que son los comandantes son increíbles, es decir, no solamente tenemos el que acabamos de comentar, sino que además al menos uno tiene que ser de nivel de mando 9 y el resto tienen que ser de nivel de mando 8, o sea, tenemos unos comandantes espectaculares. La infantería, tanto la infantería de línea como la propia guardia, a mí me parecen muy buenos porque tienen First Fire, Superbly Drilled, que es una regla buenísima, en caso de que fallemos vamos a poder, o sea, el chequeo de mando vamos a poder mover, pero es que si miramos las reglas especiales, además tienen Platoon Firing, tienen Steady, tienen, o sea, reglas bastante buenas. Tenemos también los Jaggers, que a mí me parece una unidad de escaramuzadores buenísima también, y una caballería muy potente entre coraceros, dragones, husares y la propia artillería, es decir, un ejército muy equilibrado, muy fiable, y que desde luego yo creo que puede ser quizá el más potente del libro. Como escenario de este periodo se nos presenta la batalla de Handorf, que es una pequeña batalla de maniobra librada en el último año de la Guerra de los 7 años, enfrenta a un cuerpo prusiano de élite, podríamos decir, que se enfrenta a una fuerza austriaca que le supera en número. ¿Vale? Entonces, bueno, es una partida que tiene cierto desequilibrio, pero que es bastante interesante de cara a jugarla. Por otro lado, continuaríamos con un nuevo apartado relacionado con la guerra en las colonias, es decir, esto es una parte, por así decirlo, específica de lo que es la Guerra de los 7 años. En la Guerra de las Colonias tampoco voy a entrar mucho en detalles, ya que creo que ya no tiene tanto sentido. Tenemos ciertas reglas para representar a las tropas coloniales europeas y también a las de los indios y demás, pero hay que tener en cuenta que esto viene muchísimo más detallado en uno de los suplementos que propuso Warlord para la guerra franco-india. Por tanto, yo creo que no tiene mucho sentido entrar a verlo, ya que directamente es mejor que cojamos ese suplemento que es infinitamente más detallado. Aún así, pues bueno, vienen ciertas cositas, o sea, vienen unas poquitas unidades, por tanto, diría que es demasiado poco como para plantearnos en serio usarlo teniendo el otro suplemento. Lo que sí que es interesante es la parte de la guerra en Asia, ¿vale? En lo que son las colonias de la India, que aquí tenemos dos listas bastante interesantes. Por un lado tendríamos esta lista que viene a ser genérica, es decir, más o menos se puede utilizar para todas las facciones europeas que están en India, más o menos igual, desde el 1700 hasta el 1775, es decir, entiendo que nos servirían tanto para los británicos, los franceses, etcétera, en la que tenemos pues infantería colonial europea, o sea, gente de Europa que ha ido a combatir allí. Tendríamos por otro lado a los sepoys, que son infantería
infantería reclutada allí entrenada a la usanza europea. Obviamente tienen sus particularidades, pero pueden hacer un papel bastante bueno. Y por último tendríamos a lo que viene a ser infantería nativa, pero ya que van en forma de partida de guerra, es decir, en Warband, no son muy fiables y bueno, es ya una infantería más a la usanza india, podríamos decir. Tenemos también caballería y algo de artillería, pero bueno, como os podéis imaginar, es algo que no está obviamente a la altura de lo que es el teatro de guerra europeo. Es interesante que a nivel de mando nos dice que utilicemos la misma estructura que cada facción que se ha utilizado en el suplemento. Es decir, que si usásemos a los franceses, pues tomaríamos la estructura de los franceses como mandos, ¿vale? Para saber qué tipo de líderes podemos incluir. Por otro lado, la facción india es muy carismática. Tenemos unos líderes que son reguleros, van a estar entre el 7 y el 8 de nivel de mando, ¿vale? Y las tropas la verdad es que también son bastante peculiares. Vamos a tener infantería irregular, que bueno, pueden ser fanáticos, van a ser muy poco fiables y que forman como banda de guerra, también a nivel de escaramuzadores, ¿vale? O sea, bueno, no sé qué tal funcionan en combate, pero bueno, tienen pinta de ser divertidos al menos. Tenemos también una infantería caballería hindú a caballo, que tiene buena pinta también, obviamente no va a estar a la altura de la europea, pero tiene pinta de ser interesante. Tenemos los elefantes, que yo creo que es la unidad estrella de esta facción, y por supuesto algo de artillería. Además se incluye una regla especial que es la de Treacherous, que viene a ser que los comandantes indios a veces no están son como muy poco fiables y puede que algunos turnos luchen, otros decidan no hacerlo, o sea, añade mucha más inestabilidad y mucha más aleatoriedad al propio ejército, por tanto lo va a hacer aún más difícil de jugar. Por tanto es un ejército muy especial, la verdad es que nunca he visto a nadie coleccionarlo, pero que, sería genial que se sacase un suplemento muchísimo más extendido en este teatro, porque yo creo que tiene mucho juego en realidad. Por último, para cerrar este apartado, tenemos una batalla, la batalla de Akia, que involucra al ejército colonial francés y a las tropas indias, que, bueno, como digo, no tiene mucho sentido entrar en él, ya que tenemos el suplemento de A Dark and Bloody Ground, en el que esto se va a ver con muchísimo más detenimiento. Vamos a tener unas listas mucho más grandes, mucho más definidas. Puede que más orientado a la Guerra de los 7 años y no tanto a lo mejor en todos los conflictos que hubo, pero creo que da muchísima más profundidad a las listas que las que tenemos en este suplemento. Por tanto, yo me iría directamente a él, ya lo veremos en el futuro, más que a centrarnos aquí, porque este suplemento salió mucho antes y obviamente tiene menos detalle. Para finalizar tendríamos un último apartado que se llama Raids and Invasion, que está un poco orientado a intentar acercar a los jugadores otro tipo de partidas como las que son los desembarcos, el tema de montarse, desembarcar de lanchas, este tipo de cosas, ¿no? Que quizá este tipo de invasiones no están tan cubiertas, porque casi todas las batallas son campales terrestres, pero aquí se nos dan algunos ejemplos de escenarios por si quisiésemos jugarlos, nos dan el trasfondo histórico y también nos dan un pequeño escenario que sí que se pueden jugar, que vienen las reglas, ¿vale? Que nos trae algunas reglas particulares para jugar los propios desembarcos y demás, ¿vale? Unas reglas muy sencillitas, que se llama The Expedition to Cherbourg, ¿vale? Es una invasión de Francia en la que tienen que huir de Reino Unido y bueno, los franceses tienen que ser capaces de irse a los barcos mientras les persiguen los británicos. Por tanto, bueno, no está mal, aunque como digo es algo más secundario dentro de lo que es el alcance del libro. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya al final del libro. Es el momento de dar una pequeña valoración en su conjunto, de sus puntos buenos, sus puntos malos. Yo por mi parte es un libro que me gusta. Sé que tiene mucho tiempo, o sea que esta versión es de 2016, pero creo que salió bastante antes. Pero tenemos un montón de facciones, tenemos un montón de reglas.
Creo que en su momento fue un buen suplemento, ya que nos permitía jugar muchas cosas diferentes. Creo que para alguien que esté muy orientado a jugar, por ejemplo, un periodo como puede ser, pues yo que sé, la sucesión española, pues no hay muchas reglas, no hay mucho más. Entonces, esto puede ser un escenario perfecto para representarlo si quieres jugar a Black Powder. Lo que sí que veo, y es la gran parte negativa que le veo al suplemento, es que, claro, al intentar abarcar tantas cosas, tantos periodos, no se llega a profundizar bien en ninguno de ellos. Creo que ha sido mucho más acertado, por ejemplo, sacar un reglamento específico para la guerra franco-india, que te puedas centrar en él, que le puedas dar detalle, que puedas analizarlo, dar unas listas en más profundidad. Obviamente, otro de los puntos es la parte de justamente de que no podemos formar ejércitos con puntos, nunca mejor dicho. Es decir, si queremos echar una partida, pues tenemos una manera muy rara de construir los ejércitos y que probablemente no estén muy equilibrados. Y obviamente es que los escenarios son injugables en cuanto a la cantidad de miniaturas que hacen falta. Si ya muchas veces es difícil jugar los napoleónicos, que hay más gente que juega a ellos, no me quiero ni imaginar uno en estos periodos que son más de nicho. Entonces, por un lado, creo que han abarcado demasiado, que tiene una parte buena, porque si queremos jugar estos periodos, pues tenemos aquí material, pero por otro lado se pierde la oportunidad, que espero que sí exploten a futuro, como digo que han hecho con algunos de los suplementos, que es de coger cada uno de estos pequeños conflictos y sacarlos con más profundidad. O sea, a mí me encantaría un suplemento para la guerra de sucesión, un suplemento para, yo que sé, las revueltas jacobitas, un suplemento para la guerra de los 7 años en Europa, un suplemento para la sucesión austriaca. O sea, yo creo que eso sería lo ideal. Obviamente, Black Powder es un juego muy de nicho, no sé si lo harán a futuro, ojalá que sí, pero sí que sería muy recomendable, o al menos, si no, darle un lavado de cara en profundidad a este suplemento, es decir, estructurarlo mejor. Creo que a veces es un poco complicado seguir las reglas porque están muy dispersas, porque hay demasiada descripción mezclada con las propias reglas, que a veces es muy difícil encontrar dónde está lo que buscamos, y se puede hacer muchísimo mejor, estructurarlo mejor y que sea al menos más sencillo. O sea, si vamos a hacerlo así, por lo menos que sea un poquito más sencillo de entender. Por tanto, creo que es bastante mejorable, pero viéndolo en el contexto en el que salió, no está mal, ojalá lo continúen, pero mi crítica principal está en que creo que han olvidado algunas facciones. Es decir, no me puedo creer que saques facciones como pueden ser el Imperio Otomano, las naciones estas de la India y este tipo de cosas, y no sacas España, por ejemplo, que estamos hablando de la guerra de sucesión española. O sea, estamos hablando de muchos conflictos en los que España toma una parte importante, ¿vale? Una parte, tiene un papel que, vale, que a lo mejor no es la principal facción involucrada, pero tiene un papel importante. Por tanto, eso son cosas que yo he hecho mucho en falta. Es decir, joder, igual en lugar de meter tantas páginas de descripciones, oye, gasta 2 paginitas en meter una lista más, ¿no? También creo que se pierde un poco el detalle de ciertos líderes, es decir, tenemos líderes muy dispersos en el tiempo, no tenemos prácticamente líderes enfrentados, porque uno es del principio del siglo, otro es de mediados del siglo, otros están más a finales. Creo que ahí podían haber metido también bastante más líderes, que es algo que no cuesta mucho. Pero bueno, en general, como digo, yo no creo que sea un mal suplemento. Creo que hace la función, que es de, oye, te voy a cubrir este siglo, porque joder, al final Black Powder cubre 2 siglos y uno de ellos prácticamente no tiene representación. Entonces creo que hacen bien, aunque sea de esta manera, cubrir ese siglo, y lo que espero es que a futuro pues vayan entrando más en detalle en cada uno de ellos porque tienen la oportunidad. Por lo demás, creo que la gama de miniaturas no está mal, aunque sufre exactamente de las mismas carencias. Es decir, hay veces que es demasiado genérica y que, como no se ha profundizado en ninguno de estos periodos, pues no se han sacado suficientes miniaturas como para tener un ejército que puedas hacer de una manera realmente interesante. No sé, creo que es un nicho que está ahí y que le pueden sacar bastante más partido. Veremos a futuro si en algún momento deciden centrarse un poquito más en este siglo y no tanto en otros que ya están bastante bien cubiertos, como puede ser la parte napoleónica, como puede ser la Guerra Civil Americana, o sea, es que tenemos hasta ahí el tema de los Zulús y demás, que es un conflicto también súper de nicho que tiene muchísimo más desarrollo que los de este siglo, por ejemplo. Por tanto, mi valoración, si tuviera que dar una nota, por así decirlo, del 0 al 10, yo creo que le daría un 6,5. Es decir, no está mal,
pero tiene mucho rango de mejora. Tal y como está ahora mismo, es un poco cortito. Nos vale para cubrir las ganas de echar una batallita así muy casual en este siglo, ¿vale? O sea, ambientada en este siglo, pero que, jolín, es que ¿quién se va a hacer un pedazo de ejército de estos para tener un escenario? Queremos más contenido. O sea, esto es algo que Warlord tiene que entender, es que queremos más contenido ambientado en esta época. Entonces, bueno, recemos porque sea así y por lo demás espero que os haya gustado este análisis. Ha sido bastante extenso, ¿vale? Una horita de duración. Entonces, lo hemos visto con bastante detenimiento, viendo todos los apartados. Por favor, comentadme si os ha gustado este tipo de contenido, si queréis que veamos otro tipo de suplementos como este, que los veamos a este nivel o queréis algo más ligero. Y por lo demás, simplemente agradeceros mucho que sigáis el canal. Recordad suscribiros si no lo habéis hecho, que así os podéis enterar cuando saco vídeos nuevos y muchas publicaciones que voy haciendo con lo que voy pintando y demás. Y nada, amigos, un abrazo muy grande y próximamente más contenido.